decir, la prensa internacional miente. Claro. ¿Cuál es la prensa? Hay un complot de la prensa internacional. Ah, ok. Es una entelequia, es una bolsa donde entra todo lo que a mí nunca me ve sirva nada. meter adentro. Y a mí, claro, entonces es la agenda la designa, la determina. Yo soy el que, entonces yo a veces también a los estudiantes les digo, esos viejos que se meten bajo el humo y se fuman habanos y piensan cómo tomar a los manipular masas. gobiernos y deciden las agendas, ese soy yo. Tenés 3 hijos, Tengo 3 hijos. edades adolescentes, más o menos. Bueno, en este país que la adolescencia es eterna, sí. Pero que 15 y 20. entre 15 y 20. 15 y 20. Y te quieren y les gusta estar contigo. ¿Cómo se hace eso? Porque el adolescente te tendría que despreciar. Bueno, sí, te desprecia y te deben despreciar también, ¿no? Un poquito. Pero ahí hay un vínculo padre-hijo que se ha ido construyendo de toda la vida, ¿no? No es el momento de la adolescencia una irrupción distinta. Yo creo que como adolescentes en algún momento me deben de despreciar, sí. Sí, igual valoran muchísimo que dicen que puedes estar tapado de laburo y siempre el hueco de ellos está. Y lo que pasa es que la paternidad para mí fue una elección, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ser padre estuvo siempre dentro de mi proyecto de vida. Era un proyecto que estuvo desde el vamos. De hecho, la madre de mis hijos me decía que ella no pensaba ser madre hasta que nos juntamos como pareja y ahí ¿Y la convenciste de tener 3? la convencí de tener 3. No pude el cuarto, pero bueno, ya estuvo bien. ¿Y algo de esto tiene que ver de repente con cómo era tu padre contigo? ¿Cómo fue, cómo ha sido y cómo es tu viejo contigo? Puede ser. Puede ser. Yo creo que en casa mi viejo laburaba mucho en realidad. Estaba Uh-huh. como muchas horas afuera. Yo tengo más recuerdos de la adolescencia con mi padre que de la niñez. Del juego en la niñez no tengo muchos. Ahí era un matriarcado, ¿eh? Y además pertenezco a un núcleo familiar con 2 hermanas mujeres. Yo era el único varón. Pero con el viejo fue sobre todo, yo creo que a partir de la adolescencia. Porque empezaste a compartir con él el trabajo. Empecé a compartir, claro, empecé a trabajar en carnaval con él, en la radio, en la 42, a los 14 años, Uh-huh. entrando ya metido en la adolescencia. En el momento que tenías que enojarte. Y era el momento que me tenía que enojar, pero fue el momento, pero no me enojé, ¿no? Fue el momento también como empezar a descubrir a mi padre como hombre y como profesional, ¿eh? Y te encontraste, tu padre es al día de hoy el periodista carnaval, el decano de los periodistas de carnaval, Sí, ¿no? Daniel sí, Porciúncula, fue director del Teatro de Verano y demás. Pero también, no sé cuánto tiempo hace que te encontraste con que tu padre, por ejemplo, era un periodista de fuste y que supo enrostrarle cosas a la propia Coca-Cola y ganarle con sus notas. Y no hace mucho, capaz que a esta altura hace un rato, pero digamos que hace unos 20 años que me enteré, o sea, ya de adulto. Uh-huh. Me enteré más de la trayectoria de mi hijo cuando empiezo a trabajar en la República. Ahí empiezo a tener cuentos. Ahí por primera vez caigo en la cuenta de que el viejo había trabajado en otros diarios de Fasano, por ejemplo. Uh-huh. Y capaz que yo no lo tenía registrado y lo sabía, y ahí le empecé a dar como más bolilla. Pero incluso años después me entero el tema de una nota que había hecho de Fresquita, creo que era la bebida. Otra nota que había hecho contra... Que era propiedad de Coca-Cola. Que era propiedad de Coca-Cola. Otra nota que había hecho por el Ministerio de Salud Pública, con el mal uso de las ambulancias, de las reparaciones de las ambulancias en los garajes que quedan Uh-huh. por acá cerca. Y sí, ahí lo empiezo a dimensionar también como un periodista que no era solamente el carnaval. Yo tenía a mi padre visto como un periodista de carnaval y en realidad es por lo que se ha seguido destacando y en lo que ha seguido, no ha vuelto a otro tipo de periodismo, pero sí había tenido una trayectoria
en otras formas de periodismo que el cultural, digamos, ¿no? Político, concretamente con el periodismo de actualidad, como se dice político, ahora, de actualidad repente. social. Pero sí siempre fue para mí un referente ético el viejo, en Yo lo que tiene que pensaba, ver con la prensa. Yo pensaba, ¿no? Con un padre periodista y con trayectoria además, y que durante toda tu vida siguió en actividad y sigue al día de hoy con las transmisiones y todo eso, preferiste ir al lado de la imagen, ¿no? Y a la fotografía. ¿Por dónde llegó o por qué no quisiste, no sé, papá es abogado, el hijo es abogado y el nieto Sí, va a ser sí. abogado? Y capaz que esa era una pelea, ¿no? Esa era, Te esa peleaste era por la ahí. parte de la Vos pelea. sos la letra y yo la imagen. Exacto. Y además él es muy buena letra. Ujú. Él es muy buena letra. Escribe, a mí me encanta cómo escribe el viejo. Y habla muy bien. Yo no me gusta cómo hablo. Y, y entonces capaz que sí, capaz que la diferencia era diferenciarme de... Es horrible sacando fotos. Así. Es horrible, horrible, horrible. No tiene la menor idea. Encuadre cero. Cero, 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 cero. Y capaz que sí, capaz que por ese lado era la pelea. Pero, pero bueno, yo también he escrito y bueno, trabajé obviamente con él en la radio. Nunca hice televisión como si la hizo él. Pero a ver, no fue que la definición no fue para diferenciarme de él, voy a ser No, fotógrafo. no. ¿Qué te llevó? No sé exactamente qué yo. Un día te cayó una cámara en las manos y dijiste, opa. No. Mirá, la verdad es que esa respuesta la he dado según el público. Así, opa, a ver. A alguna gente le he dicho que simplemente era, de chico era muy guayerista y miraba por los ojos de la cerradura, entonces de grande ya no podía y empecé a meter el ojo atrás de cámara. A los estudiantes o a nivel de prensa a veces lo que me ha pasado es pensar lo que... A mí me interesaba la prensa escrita, de hecho yo hice prensa escrita, fue mi formación en facultad, mi especialización. Pero no me cabía andar de saco y corbata, que era la prensa seria que hacía Parlamento y lo que me hubiese gustado hacer. Y el fotógrafo no necesita de eso. Y el fotógrafo entra en eso. Esa es otra explicación que he dado. Y otra que alguna vez también he pensado es como la posibilidad que la fotografía en prensa, porque yo llego a la fotografía por prensa, eso sí, eso lo tengo como seguro. Por los medios escritos. La fotografía de prensa te permite circular por distintos mundos y no quedar encasillado como si los periodistas de texto que se especializan en cultura, se especializan en sociedad, en política, en deporte. Claro, porque periodistas de repente en un diario hay 40 y entonces puede haber uno que se dedique a un tema y otro a otro y ser muy específico, no sé, en deporte uno cubre a X cuadro, el otro cubre al otro. Fotógrafos son muchos menos y sacas una foto de mañana sobre un desfile, a la tarde estás con una policial, después otro cultural y después en el Parlamento. Fuiste al fútbol, sí. Fuiste al fútbol, ahí va. Exactamente. Todo. Me encontré hace un tiempo con un cuento que había hecho de niño, 11 años, un cuento que está ahí en la Biblioteca Nacional, unos concursos que armaba la Biblioteca Nacional, y era un pibe que soñaba, ¿no? En realidad el tipo soñaba que era electricista, después que se le dio un montón de patadas, se fue de eso, fue ginecólogo, después que se hartó, se fue de eso, vivió soñando. Y de pronto, bueno, lo despierta la madre para ir a la escuela, pasa el día entero queriendo volver a soñar, a ver cómo terminaba el sueño, y cuando vuelve a soñar, en realidad sueña que se muere, que era piloto, que iba a una curva a la muerte y el tipo muere, ¿no? Yo algunas veces he pensado que la fotografía me ha dado esta posibilidad de ser un poco sin ser nada, sin entrar en ningún lugar, siendo siempre fotógrafo, digamos, ¿no? Pero efectivamente me permite ese juego del sueño, ese juego que tenía el pibe en mi cuento, ¿no? Entrás a un quirófano y por un ratito sos el cirujano casi. Y del quirófano, lo que vos decías, te fuiste a una nota al Parlamento y te metiste en el Parlamento, que todo el mundo va a verlo el día del patrimonio y vos es un lugar casi cotidiano. Y vos lo caminás como eso, ahí va. Exactamente. Sin respeto lo caminás, digamos. Sí, por decirlo de alguna tu manera. Espacio, ¿no? Como tu espacio. Y te metiste en una escena de un crimen y conociste a la víctima y conociste al victimario y conociste a un juez que opina de determinadas cosas. Sí, es como es entrar todo el tiempo en mundos en los que no pertenecés finalmente. Y uno no se...
A ver, yo me imagino eso, una escena de un crimen. Está bien, es interesante, no escucho el juez y todo, pero veo un fulano ahí descuartizado, ponele. Salgo con las tripas revueltas y después de ahí ir a un desfile de modelos o al Parlamento. Me parece que el cerebro me va a detonar. Sí, te detona. Te detona y eso, y además en Montevideo más. Yo siempre cuento. Además llegas enseguida, de un Claro, lugar a otro. siempre Es muy cuento rápido. cuando todavía no existían los celulares, nosotros teníamos radio en el auto, en este caso en la República, y estaba haciendo justamente lo que se suponía un crimen, finalmente era un suicidio en un barrio periférico de Montevideo, y volvíamos para el diario, y llaman por la radio y me dicen, no, andate a lo del Alfredo Echegaray que hay una recepción. Oh, Claro, estás en 20 minutos en Montevideo, te desplazás en ese tiempo, ¿no? Y yo estaba en un momento me encuentro en la casa de Alfredo Echegaray, entre medio de las bandejas de mozos que iban pasando, no me acuerdo qué era el que lanzamiento. te vienen a ofrecer champán. Claro, yo estaba y me miré las botas y estaba con el barro del cante. Y en las orejas todavía tenía los sonidos de la familia que estaba Que estaba llegando llorando. y encontrando a su ser querido muerto. O sea, sí, te pasa eso. Y en este país chiquito te pasa, ¿no? Podés en un ratito pasarte de un lado a otro. ¿Y cómo te centrás? ¿Cómo hace uno para ser inmune a eso? No, y no sos inmune. Lo que me parece que sos es profesional. Y vos tenés que contar la historia en la que estás metido en ese momento de la mejor forma posible. Y entonces es probable que si recorro ahora los negativos de esa recepción, deben de haber imágenes que no las hubiese sacado si no hubiese venido con lo otro en la cabeza. Si no hubieras o en venido los llegado ojos. contaminado, digamos. Sí, probablemente. O con el impacto de eso, ¿no? Con eso que te sigue quedando en la retina por un buen rato. Un amigo me decía que lo que no puede hacer un fotógrafo o un camarógrafo en esas situaciones es llorar, porque pierde el foco. Es que uno llora después. Yo creo que uno cuando está en escenas fuertes llora después. No, en el momento estás... Nosotros siempre decimos que la cámara es como un escudo. Bueno, es ese bloque entre las situaciones. Te protege, que es mentira, no te protege nada. Pero, Tal cual. pero te protege a veces como emotivamente, ¿no? Una buena cosa para liberar emociones es el café, así que te invito a uno y seguimos. Dale. ¿Dónde estás trabajando ahora? Ahora estoy trabajando en la France Press, en la agencia francesa de prensa. Ustedes son los que no quieren a los musulmanes. ¿Nosotros somos? Los que no quieren a los musulmanes. Los que imponen el modelo hegemónico del mundo occidental. Ah, sí. ¿No? ¿Te encontrás con ese nivel de críticas así totalmente irracionales? Nosotros imponemos muchas cosas. Claro. Muchas cosas. ¿No? Imponemos la agenda internacional. Claro. Imponemos la agenda internacional. Uno se fastidia con eso. Hay que lidiar con eso, hay que explicar. Si no, mira, te explico, la información funciona así. Una agencia. Hay una gente que vale la pena explicarle y hay otro que no. Yo creo que o sea, hay gente que lo dice por ignorancia de cómo funciona y lo dice convencida. Y hay gente que lo dice por propaganda. Claro, con una intencionalidad de menoscabar la imagen de ustedes o de potenciar otra. No, sobre todo la de potenciar las de ellos, ¿no? Entonces, las agencias internacionales pasan a ser o sea, decir, la prensa internacional miente. Claro. ¿Cuál es la prensa internacional? Hay un complot de la prensa internacional. Ah, ok. Es una entelequia, es una bolsa donde entra todo lo que a mí me sirva a meter adentro. Y a mí, y claro, entonces es la agenda la designa, la determina. Yo soy el que, entonces yo a veces también a los estudiantes les digo, esos viejos que se meten bajo el humo y se fuman habanos y piensan cómo embromar a los gobiernos y deciden las agendas, ese soy yo. Ahora, por el otro lado yo te digo, bueno, me pongo en el lugar del bien intencionado, ¿no? Y te digo, bueno, en Uruguay, por ejemplo, la prensa toda la vida fue partidaria. Sí. El Día era colorado, El País blanco, entonces siempre su información venía con un sesgo
acorde a una intencionalidad que tenía el tipo que escribía ahí, al que hacía el editorial y decía, tenemos que entender el mundo desde este lado. En una agencia, ¿por qué no pasaría eso? ¿Por qué habría otro tipo de equilibrios? Y porque los intereses no tienen que ver con los intereses en los países, porque vos tenés una serie de periodistas repartidos en el mundo de distinto pelo. Y tenés mucha gente que está opinando sobre el tipo de cobertura que haces, sin interés. O sea, no hay intereses de... Pablo Porcíncula está opinando sobre el enfoque que le estamos dando a los migrantes. La verdad es que hondureños. La verdad es que yo no tengo ningún interés sobre Honduras, político. Claro. No me interesa hacer caer al presidente, no me interesa el presidente. Me interesa encontrarme con un fenómeno que entonces le puedo decir, bueno, démosles luz desde este ángulo, a lo que me está proponiendo un tipo que está viviendo en ese lugar. Es importante, ¿y por qué es importante? ¿Para qué es importante? ¿Y a quién le interesa finalmente? Pues yo puedo dar cuenta de determinados hechos y también pensar coberturas a partir del interés que tienen el resto de los países. Y eso lo veo, claro. Bueno, ¿se sigue publicando o no se sigue publicando? Claro, porque digamos que la medida también, ustedes tienen algo a preservar, que es, si tuvieran una flecha explícita hacia aquí o hacia allá, pierden mercados, pierden trabajo y es como pegarse un tiro en el pie. Sí, no tiene sentido el juego. No tiene sentido el juego. Porque de verdad que importa la prensa y importa lo que vos cuentes. A mí cuando desde algún gobierno hay críticas, te encontrás como críticas de ambos lados, ¿no? A tu trabajo, yo creo que estamos bien entonces. Ese es un buen punto de equilibrio. Estamos bueno, bien. te podría decir eso, entonces sos de la agencia que me baja línea en el mundo, a favor del mundo occidental, pero sos medio zurdito y vas a dar talleres de fotografía a Cuba. Sí, Entonces ahí también te pondría la flecha para el otro lado. Sí, claro, es que todo el tiempo es así. ¿Cómo se entera uno, o cómo te mandaron a vos en equipo a Paraguay cuando iba a caer Lugo? Wow, fue hace rato eso. En realidad no hace tanto. Lo que pasa es que se ha transformado todo en vertiginoso. Sí, sí. La tengo que pensar un poco. Hoy justamente además estamos con una situación difícil en Paraguay, que puede haber un juicio político también. Es que la verdad que no me acuerdo cómo fue que salí exactamente, pero salí medio rápido, sí. ¿Medio rápido? Salí medio rápido sin plata incluso, porque creo que fue un fin de semana o la administración ya estaba cerrada, así que uno de los periodistas con los que viajé dijo, bueno, yo tengo plata, vayamos, y ahí nos fuimos. Y que después nos giren y vemos cómo nos manejamos. Sí, sí, y después nos giran y vemos, pero es apasionante. Y ahora, sí, ahí va, quería llegar a lo apasionante que fue pasar una noche entera corriendo hasta llegar a un canal de televisión donde se suponía que Lugo iba a aparecer. Sí, eso fue alucinante. Yo cuando estoy de cobertura, en realidad es como mi faceta más obsesiva, ¿no? Estoy metido en la cobertura. Es que querés la cosita. Sí, y ese día me acuerdo que llegué al hotel, habíamos tenido, no me acuerdo qué, pero había sido un día largo. Y entonces y miro tele, yo en realidad no miro tele, no sé si esto debería decirse. Vale. En esta circunstancia, pero no miro tele. Pero ese día miraste. Pero cuando estoy en hoteles miro tele. Miro tele. Cuando estoy de cobertura, miro tele siempre. Y entonces había dejado prendida la tele y estaba chequeando tarjetas, bueno, recargando baterías, chequeando equipo para el día siguiente ver qué hacía. Y en algún momento en el canal dice va a llegar junto a nosotros el presidente Lugo. Dije, bueno, ya habíamos bajado, ya habíamos terminado, estamos hablando madrugada. Sí. Y momento de descansar un ratito. Claro, y esa cobertura la estaba haciendo con Tommy y con Federica Narancio de video, Tommy de texto y Federica de video. Y entonces llamé a Tommy y me dijo, sí, lo estoy viendo. Vamos, sí, claro. Él despertó a Fede, salimos y nada, es que llegamos justo con el tipo. O
sea, llegamos cuando él estaba entrando a una radio, la radio estatal o el canal estatal, la radio estatal, que no la habían entregado todavía. Y bueno, y ahí que le hicimos fotos y fue como una exclusiva. Fue la aparición de Lugo, porque hasta ese momento no se lo había visto. ¿Y qué siente uno en ese momento? ¿Decís gol? Gol. Sí, absolutamente. Ahí valió la pena todo, irse sin plata, descansar poco, todo. Siempre vale la pena. Siempre. Bueno, pero cuando, Siempre, claro, cuando lo lográs. cuando te va bien es mucho mejor. Pues claro, es un golazo. Es un golazo. Salíamos ante la competencia, yo ya había visto, no había gente en la competencia. Después apareció en alguna foto, pero que le había vendido otro fotógrafo. No es lo mismo la foto que es de la agencia, que es tuya, que la que se hubo que recurrir para contrarrestar la aparición de... Claro, el que pega primero pega dos veces, Sí, ¿no? sí. Ahora, en ese caso, todavía no había ahí una, llamémosle, una insurrección en las calles, ni conflicto y demás. Pero en otras oportunidades, y alguna vez lo hemos hablado, incluso acá en EPA, que te ha tocado cubrir, por ejemplo, en Brasil, cuando hubo manifestaciones contra Dilma Rousseff y había toda una gran movida. Y ahí las agencias tienen un protocolo de seguridad para el que trabaja. Vos podés ir como si estuvieras caminando por tu barrio y decir, no, yo me quedo acá sacando fotos. Sí, hay un gran protocolo. ¿Cómo se cuidan ustedes en esos lugares? Bueno, básicamente, que a mí en ese caso en Brasil me jugó en contra del protocolo. Pero te iba a preguntar eso, yo quiero saber cuánto conspira contra el buen desarrollo de la tarea. Bueno, la verdad es que en Brasil yo estaba como editor. O sea que no necesariamente, había equipo de fotógrafos en la calle. Yo terminé de trabajar temprano como editor y me tomé un metro y me fui a buscar esa manifestación. Te encontraste con el lío y sacaste fotos. Y claro, me encontré con todo ese fuego y eso. Y también me encontré, en algún momento estaba solo, también me encontré con el jefe de fotografía de la agencia en Brasil, que venía de máscara, casco, esas cosas, y cuando me vio me dijo, ¿qué haces? Claro, vos tenías que estar también de máscara y casco. Yo debía haber estado. Pero hasta ese momento no había pasado nada. Bien, pero eso, o sea, debías quiere decir que tu trabajo, tu empleador, la agencia, te dice, ante determinada circunstancia, una manifestación con revuelta callejera, no sé qué, máscara, casco y qué más. Chaleco antibala. Ujú. Comunicación. Dependiendo a qué vas, si te estás manejando en México, tenés un protocolo Debe estar más pesado ahora el protocolo en pesado. México, ¿no? de tipo de comunicación, de en qué momento comunicarse, en qué momento dar señales, en qué momento podés supervisarlos con GPS o no. Se arma un equipo de... Hay grupos de WhatsApp, por ejemplo, donde somos varios que estamos monitoreando la misión en determinados momentos. Vas reportando, mandás un OK, por ejemplo, para que sepan que seguís vivo y que no te pasó nada. Sí. Sí, o bueno, en la medida que tenés comunicación permanente, es comunicación permanente, si no, se establece cada una hora un llamado telefónico. Eso en algunos casos es así. En otros casos es no meterse, ¿no? Es que esto cambia mucho, cada escenario te dice te tenés que plantear varios escenarios. Bueno, cuando los hechos de Nicaragua, por ejemplo, también era, bueno, hasta dónde se entra, hasta dónde no se entra. ¿Dónde pasó está regalado? Sí, poder llegar y saber rutas de salida previamente, si te tenés que quedar en el lugar y no salir. ¿Te sentís medio James Bond? No, te sentís, yo en el cargo que ocupo ahora me siento muy responsable por mi gente. O sea, la verdad que con la crisis de Venezuela fue una crisis difícil de pilotear, porque tenés gente que querés además en la calle. Uh-huh. Y sabés, y no están jugando. O sea, de ningún lugar están jugando. Y vos sabés que la gente tiene casco de seguridad, tiene máscara, tiene chaleco, tiene rodillera. Pero aún así. Pero sabés que le puede pegar una bala y no joda. Entonces sí, te sentís, estás con mucha presión. En Nicaragua, en la crisis del año pasado, también, ¿no? Hasta que los tipos no volvían, si era fuera de Managua, hasta que no volvían al hotel,
siempre estás con esa tensión de que, bueno, necesito el reporte de... No los podés enloquecer además, ¿no? Es como una cosa que no podés estar interviniendo. ¿Dónde está el equilibrio entre dejarlo trabajar y más? Ahora, ¿cómo a un hombre que tiene todas esas medidas de seguridad y que cuida a tanta gente, le regalaron 2 tortugas y se le escapó una? Y bueno, porque no me dieron el protocolo. La tortuga. Gracias por la visita, Pablo. Bueno, vamos a